En la mañana del 15 del año 248, toda la tierra de Egipto se encontraba llena de muertos y sufrimiento. En cada rincón se escuchaban gritos, se escuchaban lamentos, porque las plagas habían golpeado con fuerza a los primogénitos. Y sin embargo, no todos murieron de la misma manera. Hashem hizo juicio a cada uno en particular. Algunos morían inmediatamente y otros permanecieron agonizando y revolcándose hasta que amaneció. Y hubieron quienes permanecieron 3 días sufriendo, agonizando, hasta que murieron. Y no existía una sola casa egipcia donde no hubieran muerto. En muchos hogares que habían 5 muertos, en otros podían haber 7, en otros podían haber 10, porque Hashem no solamente castigó a los primogénitos, sino que también castigó a aquellos egipcios que eran perversos, eran rasha, y que se habían opuesto a la redención de los Bene Israel. De Israel prácticamente tomaron y abandonaron los muertos, porque había un temor grande que los dominaba a ellos. Y todos comenzaron a correr hacia Gosén. Ellos iban con carretas, ellos iban con animales, y comenzaban a rogarle a los Bene Israel que salieran cuanto antes de Egipto. Porque ellos pensaban, si esta gente permanece aquí, todos vamos a morir. Pero antes de partir, los Bene Israel, los hijos de Israel, hicieron exactamente como Moshe lo había instruido. Le pidieron a sus vecinos egipcios oro, le pidieron plata, y también le pidieron ropa, le pidieron vestidura. Y lo que sucede es que ellos estaban recordando claramente las palabras que Moshe les había transmitido de parte de Hashem. Y ese mensaje era: por favor, dile al pueblo que cada uno solicite a su vecino egipcio vasijas de oro, de plata y bienes valiosos, para que se cumpla la promesa que yo le hice a Abraham Avino, de que sus descendientes saldrían de Misraim con grandes riquezas. ¿Por qué Hashem expresó este mandamiento con una súplica, diciendo: por favor, dile al pueblo? Le dijo Hashem a Moisés. Los ajamín, es decir, los sabios de nuestro pueblo, explican esta situación mediante una parábola de un hombre que pasó largos años sufriendo en los terribles campos de Siberia, y finalmente un día le dijeron: mañana vas a salir liberado y además vas a recibir una enorme fortuna. Pero, para sorpresa de ellos, el hombre respondió: ¿ustedes creen que después de tantos años de sufrimiento me interesa el dinero? Lo único que quiero es salir ya. Quiero salir libre de este lugar. Quiero salir libre de este lugar, aunque no me lleve
ni siquiera una sola moneda. Y aquel hombre decía, aunque sea sin una sola moneda, voy a partir feliz. Y de la misma manera, Hashem sabía que los Bene Israel estaban tan y tan desesperados por abandonar Egipto, que probablemente saldrían rápidamente sin preocuparse por recoger las riquezas prometidas. Y por eso, Hashem le pidió a Moshe, y se lo pidió como con una súplica, que le insistiera al pueblo para que cumpliera también este mandamiento. Y al comienzo, muchos egipcios, es decir, muchos de Misraim, agarraron y trataron de esconder su riqueza y comenzaron a negarle que ellos tenían posesiones valiosas. Pero los Bene Israel, con la ayuda de Hashem, conocían exactamente dónde estaban escondidos esos tesoros. Ellos sabían la ubicación, sabían la cantidad y hasta la apariencia, óigalo bien, de los objetos que le fueron ocultos. Entonces, los egipcios comprendieron que ya no podían ocultarle absolutamente nada más. Y es que los hijos de Israel, es decir, los Bene Israel, ellos conocían perfectamente dónde estaban aquellas riquezas escondidas, porque durante los días de oscuridad, los días que habían tinieblas, ellos habían recurrido por todas las casas de los de Misraim, es decir, los egipcios, y ellos veían en medio de las tinieblas, en medio de la oscuridad, ellos veían, habían visto cada escondite. Y es por eso que los egipcios no solamente le entregaron lo que era pedido, sino en muchos casos daban el doble. Y le gritaban desesperadamente, llévense más, pero salgan de Egipto. Y de esa manera, Egipto, Misraim, quedó prácticamente vacío de sus tesoros. Y en realidad, los Bene Israel, ellos tenían total derecho, es decir, tenían el pleno derecho sobre aquella riqueza. ¿Por qué razón? Tanto por los bienes que ellos dejaban atrás, como por los 210 años de esclavitud sin recibir ni un solo pago. También esto formaba parte del castigo decretado sobre Misraim, verse obligados a entregar sus fortunas a quienes lo habían oprimido.
Y los sajamín, es decir, los sabios de nuestro pueblo, ellos ilustran esto con una parábola. Y ellos hablan acerca de un cocinero que trabajaba en un palacio, que había recibido una gran cantidad de dinero para comprar un pescado digno de la mesa del rey. Sin embargo, cuando este cocinero regresó, había regresado con un pescado que estaba podrido, que estaba hiriondo, estaba maloliente. Y él había gastado toda la suma de dinero en ese pescado. Y cuando el rey se enteró, le dio un clase de coraje y dijo: serás castigado por tu negligencia. Escoge, te doy 3 opciones. La primera es comerte el pescado. La segunda opción que te voy a dar es que pagues completamente la suma del dinero. Y te voy a dar una tercera opción. Esa tercera opción va a ser recibir 100 azotes. Y entonces, aquel cocinero se puso a pensar a ver qué escoger. Y dijo: bueno, pues lo que voy a hacer entonces es, prefiero comerme el pescado. Y luego agarró el pescado e intentó comérselo. Pero el hedor era tan y tan insoportable que aquel cocinero no pudo continuar comiéndose el pescado. Entonces, le dijo al rey: prefiero los azotes. Y los soldados comenzaron a golpearlo con fuerza, y a golpearlo con fuerza. Pero después, cuando sintió los latigazos, gritó fuertemente. No podía soportar los latigazos. Y gritó: deténganse, deténganse, prefiero el dinero. Entonces, aquel hombre sufrió los 3 castigos. Probó el pescado. Número 2, recibió los golpes. Y además terminó pagando o devolviendo el dinero. Y así también ocurrió con el faraón y con los egipcios. Lo primero que sucedió fue que fueron golpeados con terribles plagas. Luego fueron golpeados sobre sus cuerpos. Y además de todo eso, a lo último tuvieron que entregar el oro, la plata y las riquezas a los Bene Israel. Y oiga bien, porque cada yehudí que salió de Misraín, es decir, de Egipto, llevaba grandes cantidades enormes de tesoros. Y nuestros sajamín, es decir, los sabios de nuestro pueblo, enseñan que cada uno cargaba hasta un aproximado, hasta 90 burros,
que estaban repletos de oro, de plata, de piedras preciosas. Y mientras el pueblo se ocupaba de recoger las riquezas de Egipto, Moshe estaba concentrado en una misbah completamente diferente. Él se dedicó a buscarle el ataúd de Joseph para llevarlo consigo y cumplir la promesa de enterrarlo en Eretz Israel, tal como los hijos de Joseph habían jurado hacer. Y durante 3 días, 3 días estuvo Moisés buscando, sin éxito, el lugar donde estaba el ataúd de Joseph. Y finalmente encontró a Serah Bat Asher. Encontró a Serah Bat Asher ya anciana. Pero todavía ella recordaba el acontecimiento aquel. Los acontecimientos cuando Joseph había muerto. Y ella condujo a Moshe hasta el lugar cercano del río Nilo y dijo: los magos de Faraón colocaron el cuerpo de Joseph dentro de un ataúd de metal y lo hundieron en el Nilo. Y en el próximo estudio ustedes van a saber qué sucedió. Porque Moshe habló al cuerpo de Joseph y subió solo el cuerpo del Nilo, y eso vamos en el próximo estudio que vamos a tener aquí. Y para contarle más o menos lo sucedido, hay un midrash que enseña que el profeta Elisha preguntó al estudiante: ¿dónde cayó el hierro? Y el discípulo le mostró el sitio exacto. Un hierro, ¿verdad?, con el que estaba usando para trabajar, que cayó en aguas y se hundió y no le pertenecía. Entonces Elisha, el Nabí, tomó una rama y la lanzó dentro del río Jardín, y de manera milagrosa el hierro salió flotando sobre las aguas. Y aquel joven que se le había caído la herramienta con la cual estaba trabajando, que era prestada, extendió su mano y logró recuperarla. Y el Taná relata este acontecimiento tan enorme para mostrarnos la enorme grandeza espiritual del profeta Elisha. Elisha poseía el mérito de alterar las leyes naturales establecidas en la creación. Y por su decreto, aquello que normalmente flota se hundió, mientras que el hierro y la piedra subieron a la superficie como si fueran de una madera liviana. Moisés entonces preparó el ataúd de Joseph para emprender el viaje por el desierto. Y también fueron llevados los restos
de los demás hijos de Jacob. Y cada uno fue transportado por su nazi, es decir, por su jefe. Es decir, el jefe que correspondía a cada tribu, rumbo a Eretz Israel, rumbo a las tierras de Israel. Y sin embargo, el ataúd de Joseph recibió un honor singular. Fue llevado junto al Aarón, es decir, lo que ustedes llaman el arca del pacto. El arca que contenía las lujot. Y cuando las personas preguntaban, ¿qué ataúd es ese que viaja al lado del Aarón? El Aarón, es decir, el arca del pacto, de la Shekinah. Le respondían, aquel que descansa en este ataúd cumplió durante toda su vida todo lo que está escrito en las lujot del pacto. Y la pregunta es, ¿de dónde aprendemos que Joseph guardó todos los 10 mandamientos? Primero, él demostró su bitajón, es decir, su fe en la expresión yo soy Hashem tu Dios, es decir, cuando él dijo a sus hermanos, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Eso lo encontramos en Bereshit 42:18. Segundo, nunca sirvió a otros dioses, pues declaró, yo temo a Hashem. Bereshit 42:18. Tercero, nunca utilizó el nombre de Hashem en vano. Incluso la prueba es que cuando recurrió a un juramento falso, juró por la vida de Faraón y no juró en nombre divino. Bereshit 42:15. Cuarto, Joseph guardó el Shabbat. Leemos que ordenó los preparativos de la comida que fuera realizado antes del día santo. Bereshit 43:16. Quinto, honró a su padre. Honró a su padre obedeciendo el pedido de ir a buscar a sus hermanos a Shechem, aún sabiendo el peligro que aquello implicaba para él. Bereshit 37:13. Sexto, respetó la prohibición del asesinato. No asesinarás. Negándose a cumplir el pedido de la esposa de Potifar de matar a su amo. Séptimo, también se mantuvo firme en la prohibición del adulterio. No adulterarás, porque no pecó con la esposa de Potifar. No codiciarás.
Joseph fue extremadamente íntegro en los asuntos del dinero. Durante los años de hambre administró enormes riquezas, pero jamás tomó para sí ni una sola moneda de todo lo recolectado, sino que entregó fielmente cada una de las monedas a Faraón. No levantará falso testimonio. Pues sépase que Joseph tampoco reveló nunca a su padre que sus propios hermanos lo habían vendido. Y oiga bien, porque así él evitó contar un hecho verdadero que entendía que no era correcto descubrirlo. Cuando más se cuidaba de decir una mentira, ni transgredir la prohibición de falso testimonio. Y asimismo cumplió el mandamiento: no codiciarás. Pues nunca puso sus ojos sobre la esposa de Potifar. Y él nunca, pero nunca deseó aquello que le pertenecía a otro. También encontramos en la Torá que Joseph se cuidó de no violar la prohibición de odiar a su hermano. Ni de tomar venganza o guardar resentimiento. Cuando Joseph finalmente se dio a conocer a sus hermanos, pero tampoco no le habló con dureza, no le habló con odio, sino que les habló con palabras de calma, les habló palabras con cariño y le habló con palabras de consuelo. Y mucho más tarde, después de la muerte de Jacob, los hermanos pensaron que quizá él iba a buscar vengarse de ellos. Pero lo que hizo Joseph fue que se echó a llorar al ver que pensaban algo así de él, y les explicó que no le guardaba ningún rencor, no le guardaba ningún rencor, pues se entendía que todo había ocurrido por la voluntad de Hashem, para preservar la vida de ellos durante todo ese periodo de hambre. Además, cumplió la misma de sostener al necesitado, manteniendo y alimentando a toda su familia mientras ellos vivían en Egipto. Y la noche de la salida de Egipto, Moisés también agarró y reunió todas las vigas que había llevado su padre Jacob años atrás, antes a Egipto, y juntó cada uno de los árboles que sus hijos habían plantado
los juntó allí pensando en el futuro Mishkan que sería construido en el desierto. Y el número de hombres judíos que eran de 20, oiga bien, esto es bien importante porque eran de entre 20 a 60 años. Y salieron aquel día, aquel Nisan, 599.999 judíos. Oiga bien, hebreos, vamos a llamar más claro, ¿verdad? 599.999. Entonces Hashem dijo: yo mismo completaré el número para que sean exactamente 600,000. Y junto a los Bene Israel también salió una gran congregación. Por favor, oiga esto. Algunos le llaman el Erev Rab. Una gran congregación salió compuesta de Misraim, es decir, de egipcios, que ellos decidieron unirse al pueblo. Allí fue que prácticamente hubo gran congregación. Allí fue que comenzó una congregación grande. La unión de gente de Misraim con los hebreos. Y aunque Hashem le había advertido a Moshe que no aceptara, que no los aceptara como Geirim, Moshe le insistió en recibirlos. Él argumentó: estas personas han visto tu poder, han visto tus maravillas, y si continúan junto a nosotros y presencian más milagros, terminarán reconociendo plenamente que no existe ninguna fuerza, óigalo bien todos ustedes, que no existe ninguna fuerza fuera de ti, que no existe ninguna fuerza ni poder independiente de ti. Y entre los que abandonaron Egipto también estaba Batia. Y Batia era la hija de Faraón. Ella tuvo el gran mérito de entrar a Eretz Israel. Y al igual que las mujeres justas de aquella generación, ya que fueron principalmente los hombres quienes pecaron en el desierto y murieron allí. Y no solo eso, Batia fue contada entre las pocas personas restas que ingresaron vivas al gran Edén.